Yo quiero eliminar el examen del Comipems. De a ver quién se queda en la mejor, en la que pide más puntos, es como estatus. De esto depende que el día de mañana tú seas una persona educada. ¿Y si El se día de quedaron en su resultados. primera opción? Yo no. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Estas están limitadas a su experiencia e identidad, por lo que no representan una verdad absoluta. Sin mitos y prejuicios, hablemos de todo eso que decimos, no me lo explicaron. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas las personas que nos ven a través de su pantalla. Yo me presento, soy Carla Jiménez, me pueden encontrar como Unicornio Descolorido y aquí está mi compañera Cassandra Martínez, para que me busquen en Instagram como Casicas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, como no me lo explicaron, aquí no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir y pues algo más que se les ocurra, también háganlo. Y se me olvidó hacer el principio, pero no puedo estar contenta sin que hagamos. Y estamos en su podcast favorito que se llama ¡No me lo explicaron! ¡Woo! Ahora sí, podemos comenzar. Ya se saben las redes sociales. Y bueno, recuerden que tenemos martes entre nosotras, pero también tenemos martes con invitado, con invitada, con invitade. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy traemos a una amiga muy especial para mí. Ya en otros podcasts creo que he hablado sobre ella. Ahorita va a aparecer aquí. Y se llama Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento muy bien de estar ya en el set, porque siempre veo todos los videos, yo los veo, entonces es raro estar ya donde graban. Pues bienvenida. Muchísimas gracias por venir a grabar con nosotras. Deben saber que también es un reencuentro para nosotras. Hace muchísimo tiempo no nos hemos años visto. Y nos sentimos como en pandemia cuando vuelves a ver a la gente. Entonces, pues nada, espero les guste el programa del día de hoy, porque además siento que es un tema... pues que para nosotras creo que va a ser algo interesante de escucharnos, creo que hay algunas experiencias ahí y pues no sé, ¿tú cómo te sientes al respecto? ¿Con el tema? ¿O con mi vida? Lo que tú quieras, tú cuéntanos, hay tiempo. Puedo desahogarme, el tiempo. Todo empezó. No, pues el tema creo que es bastante... Puede ser hasta polémico, ¿no? Porque hay muchas personas que están a favor de que se haga esto, que bueno, ya lo vieron ahí en el título, pero hay muchas personas que están a favor, otras personas que creen que no se debe de hacer. Ahorita con el nuevo cambio que hubo con la presidenta, hay muchas opiniones encontradas, entonces yo creo que sí es un tema que podemos debatir aquí entre nosotras y ustedes también en los comentarios pónganos cuál es su postura y cuál fue su experiencia si ya pasaron por ahí. Yo creo que cuando escuchamos el tema, el título del Comipems, inmediatamente se nos vienen muchas experiencias, toda la preparación que hubo. Aquí hay 3 tipos de experiencias, entonces también va a ser interesante escuchar cada una de ellas. Y pues sí, así como lo dice Cass, el tema pues sí nació de que hubo una polémica desde el año pasado, no me acuerdo qué persona. Creo que la que ahora es actual gobernadora de la Ciudad de México dijo, yo quiero eliminar el examen del Comipems. Y luego salió la presidenta a decir, yo también lo quiero eliminar. Confirmo mi información. Pues ya, ahora ya es una realidad. El 3 de febrero se hizo la eliminación del Comipems. Y pues sí, como dices, hay muchas opiniones encontradas. Nosotras no venimos a dar como tal... pues que si está bien o si está mal, más que nada, pues es para contar las experiencias, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes con respecto a esto? La verdad es que yo desde que al principio no quería que se quitara porque como, ahorita voy a contar mi experiencia, pero sí fue como muy traumático y fue como luchar por un lugar tantos años que dije... ¿Cómo me lo van a quitar? Todo el esfuerzo que hice para estar aquí, igual, estar iguales todos. Mira, como de que si yo sufrí, todos van a sufrir. Y es que el Comipems pues lleva abierto, lleva como un examen de selección desde 1996. O sea que sí, ya son varias generaciones de jóvenes que han hecho ese examen, entonces seguramente pues entre ellos puede haber diversas opiniones. Y bueno, yo nada más les quiero dar pues ahí, ¿no? Un datito. Creo que se va a dar cuenta durante el transcurso de la plática que yo estaba a favor de que lo eliminaran, ¿no? Porque se van a dar cuenta de nuestras opiniones sí o sí. En el año 2022, pues se hizo un estudio en donde se vio que de los
274,471 aspirantes que ingresaron a hacer el examen, solamente el 31% se quedó en su escuela de preferencia, ¿no? Entonces... De preferencia, pero, o sea, sí se quedaron los demás. Sí se quedaron los demás. Sí, Ajá. pero no en el que No todos, querían. Ah, ok. pero... Ajá. ajá. El lugar sí hay. En la UNAM no, pero... Entonces, bueno, pues este concurso de selección, pues así se llama, pues con la intención de que los estudiantes, los que pasan de la secundaria a la prepa, pues vayan a hacer un examen y ahí, dependiendo de la calificación que tengan, creo que son 128 reactivos, pues es de acuerdo a la escuela que se van a quedar, y hay algunos que ya tienen establecidos como la meta, la cantidad de puntos, de aciertos que deben aprobar. Y pues nada, eso es para los que no sepan de qué es el Comipems. Y bueno, pues ahora que ya tenemos más o menos este contexto, pues quiero empezar escuchando cómo fue la primera vez que ustedes escucharon que tenían que realizar un examen para entrar a la prepa. La primera vez que yo la escuché fue en la secundaria, en el último año, de que ya se tienen que poner las pilas, a ver en qué curso se meten, porque tienen que hacer un examen para la prepa. O sea, como que la tomé muy a la ligera, porque dije, un examen de que normalito, ¿no? Los hago aquí todo el tiempo. Ajá, entonces dije, ay, pues, como que no le pones mucha importancia, porque obviamente eres un niño, o sea, no le vas a poner importancia a un examen que ya luego ves que es importante, fue importante que pasaras o que te quedaras en la que querías o que tu familia también quería, porque es una presión social muy grande de a ver quién se queda en la mejor, en la que pide más puntos. Es como estatus, como ego también, lucha de egos entre nosotros. De parte de tu familia o cercanos, ¿sí había esa presión que te dijeran, tienes que entrar a tal escuela? Como de parte de mi familia, yo creo que de mi hermana un poquito, no me lo decía, pero ella estuvo en el poli. Entonces era como, tienes que quedarte en una así como tu hermana. O Tienes que seguir el ejemplo. sí, el ejemplo de mi hermana, que era la que se había quedado en el Politécnico, desde siempre estuvo ahí. ¿Y tú querías Politécnico? No, yo nunca quise Politécnico. No, Es yo que eso dije, también es un gran yo debate. dije Ah. UNAM. Yo quería UNAM desde tiempos memorables. Yo quería, ajá. ¿Por qué UNAM? Porque UNAM, precisamente por como la sociedad la veía y como te la pintaban, creo que era algo que decías, es que yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso que hablan todos, como, sí, como de poder, como es la mejor escuela y tienes que estar ahí y es como más fácil que te den trabajo, como que muchas cosas era UNAM o Poli. Como lo dijiste, ¿no? Por el estatus, Ujú, más en el que estatus. por otra cosa, porque creo que cuando, ¿qué edad tenemos en ese tiempo? Ay, ¿14? como 13, 15. 14, más o Ay, menos. 14. Yo me acuerdo que yo me estaba preparando para el examen, hice mi confirmación y estaba ensayando para mis 15. Entonces, más o menos por esas Una edades. vida muy ajetreada. Muy caótica. O sea, a lo que voy es que siento que a esa edad no tenemos un amplio panorama de lo que realmente significan esas escuelas, Sí. eso de que te tienes que ir a tal lugar, simplemente es pues una influencia de tu alrededor. Por ejemplo, yo en mi contexto familiar no se hablaba de la UNAM o del Politécnico. Yo no, o sea, yo no tenía idea que había esas escuelas que era un examen diferente y que tenías pase directo, sino que yo me acuerdo que a nosotros nos hacían como de, bueno, ¿y cómo te ves en tantos años? Y yo así de que, ay, a los 25, ajá, casada. Casa, terreno. Con mi casa, con mi carro, con mis hijos y trabajando. ¿De qué? Pues de lo común, ¿no? De maestra. Entonces, cuando empecé a escuchar como por segundo, tercero que teníamos que hacer un examen, y como yo ya había soltado que quería ser maestra, me decían, aquí en donde vives está esta prepa que tiene un pase para ok. la universidad donde vas a poder ser maestra. Y yo, perfecto, no me tengo que mover de donde yo aquí. vivo. Todo aquí a la vuelta. Ajá. Pero entonces empecé a ver que mis amigas sí tenían esa influencia de que, es que mi hermano me dijo que está esta escuela. No, mi mamá va al distrito a trabajar y conoce que está esta prepa y que tienes un pase directo para cuando quieras estudiar cualquier otra cosa. Y yo decía, ay, qué bueno, yo solo quiero ser maestra. Pues váyanse para allá. Mi futuro ya está planeado, yo no me voy para esos lados. Entonces, esa fue mi influencia para decidir en ese momento, según yo, qué era lo que quería. Cuando yo me enteré que yo tenía que hacer un examen, mis papás no me dijeron esta escuela, sino que me llevaron a ver las preparatorias y yo a decidir cuál me iba a tocar. Yo quería quedarme cerca, o sea, yo lo mismo que tú, ¿no? Entre más cerca pueda, yo feliz, ¿verdad?
Pero, luego me dijeron como, pues vamos a ver las escuelas de la UNAM, a ver qué tal. Y yo me acuerdo que yo decidí que quería estudiar en el CCH porque dentro de su nombre tenía la palabra humanidades. Entonces yo siempre la más social, siempre la social. más social, sí. Por eso me gustó la UNAM, no tanto por su prestigio, porque a mí tampoco me contaron del prestigio de la UNAM, sino más bien porque esa me gustaba, ¿no? Y el examen, pues sí me daba miedo, pero no tanto, como que para mí tampoco fue algo muy extremo. Sin embargo, yo estaba consciente que yo no estaba preparada para hacer un examen así, porque en la escuela secundaria, en la primera que estudié, mis maestros cambiaban cada cierto tiempo. Siento que la educación no fue la mejor. Aquí estamos como en ese punto de ya sabemos qué tenemos que hacer y más o menos sabemos hacia dónde queremos llegar, ¿no? Que es el proceso de selección de las escuelas. Al menos en nuestra secundaria había varios niños que no sabían cuál poner primero y te decían, no pongas tu primera opción como la primera porque puede que no te quedes, entonces ponla como la tercera y hasta después se enteraron que era por los puntos, entonces se quedaban aburridas. Ay, no me tengo de... Entonces creo que sí hubo mucho caos de gente que se pudo haber quedado en su primera opción, pero por ponerla abajo, por no saber cómo hacer eso, no lo pudieron hacer. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes en esa parte? A mí me ayudó mi tía a ponerlas junto con mi mamá porque pues como que no sabíamos, somos unos niños, no sabemos cómo acomodar esas cosas y mi tía fue la que como que estuvo ahí y me ayudó a poner todas las escuelas que yo quería, porque eran como, podías poner hasta 15, ¿no? Como Sí, 15 opciones. Pero te decían que no era necesario. Bueno, a mí me dijeron que no era necesario poner todas, con que 5 o 6 eran suficientes. Pero que de preferencia las llenen todas las que puedan. Y te daban, bueno, no sé a ustedes, pero te daban un libro, ¿no? Como un librito donde venían todas las prepas, porque yo me acuerdo que ahí venía dirección y ese código que tienes que poner. Ah, sí, cierto, el código. Sí, y yo me acuerdo que dije, esta está cerca. Fíjate que incluso hace poco platicando de que íbamos a hablar de esto, había gente que me decían que en su escuela hasta habían cursos en donde tú ibas y te enseñaban cómo hacer tu inscripción. Yo no me acuerdo que en nuestra escuela hubiera un curso No, creo para que no. eso. A mí me ayudó mi orientadora. ¿Tu orientadora? Sí, pero porque nosotros nos acercábamos, porque sí teníamos que llenarla nosotros. Y yo me acuerdo que en mi casa, pues no, tampoco me gustaba molestar mucho y era como de que, bueno, a la orientadora. Y ya fue ella la que me dijo, revisa el libro, ve las direcciones, los nombres, los turnos, porque creo que por turno ponías un código diferente para la escuela. El caos empieza desde ese momento porque uno no sabe qué hacer esas cosas, yo no me acordaba de eso de los códigos postales, pero pues imagínense un errorcito que cometas y ya Te mandan a la tarde o a otra escuela. Pienso en eso y digo, ¿cómo a los 14 años tuve tanta responsabilidad puesta en mis hombros? Básicamente para poder ver cómo continuaba mi vida, ¿no? Entonces... Pero algo que me llama la atención es que justo, o sea, por ejemplo, yo que no me quedé en ninguna de estas prepas con pases directos, yo tuve que volver a repetir como ese proceso de y en qué escuela, y el registro, y otro examen, y no sé qué, pero es como desde chiquitos, desde los 14 años, cuando no sabemos ni siquiera cómo peinarnos o qué ponernos, ya estamos decidiendo el futuro de nuestra vida, ¿no? Sí. Y la presión que hay alrededor de eso, de que de esto depende que el día de mañana tú seas una persona educada. Ahora en el tema de los conocimientos, ¿cómo se sentían para hacer el examen en cuanto a lo que habían aprendido en la secundaria? ¿Sentían que con eso ya, listas? ¿O sentían que debían estudiar o quisieron buscar algún curso? Yo no me acuerdo, pero según yo sí de que todas mías, de que se puede, sí se puede. Pero me acuerdo que en la secundaria dieron como un curso, ¿no? Como un curso como para prepararte y así. Y yo me acuerdo que me aburrió un buen porque creo que sí estaba confiada de que sí me iba a quedar, pero ya luego no. Spoiler, no funcionó. También era como que fueran como muy... Que fuera un buen curso, pues, el de la secundaria. Solo era... Porque era gratis, entonces como que los maestros les valía si aprendías todo el tema, era como, pues ya ustedes estudien por su lado. ¿Lo daban los mismos maestros de la Los mismos secundaria? maestros los daban. Yo me acuerdo que fue una profesora en particular, la maestra de matemáticas, que Conchita, la que decían que era la bruja. No, nada. Yo, amor a todas. No, la profesora, la verdad es que ella fue la que me regularizó en matemáticas. Yo la amo, olvide todo. Borrar.
Pero sí me acuerdo que ella fue la que lo llevó a cabo y sí me acuerdo que ella decía, pero yo me voy a concentrar en los chicos que genuinamente vea que están haciendo algo. Que están Si no, interesados. ni vengan porque, o sea, no les vamos a poner atención. Es imposible que ahorita podamos hacer lo que en 3 años no aprendieron. Yo por mi parte les digo, yo me sentía en ceros, o sea, sí me daba cuenta, a pesar de que siento que no llegué con un nivel tan mal a la escuela donde estudiamos, sí siento que llegué con un nivel bajo, entonces yo sí, afortunadamente, sí tengo el privilegio de que mis papás pudieran pagar un curso, ¿no? ¿Tomaste un curso Tomé aparte? un curso aparte, sí, también hay mucha polémica sobre eso, yo también ahorita pienso que son, sí, ganan es un negociazo, ganan, se acabó. Pagar un curso no significa que vas a tener una entrada segura a la prepa que quieres, ni significa que vas a encontrar a los mejores profesores, eso sí se los puedo decir. Sin embargo, sí siento que sí me llegaron a tocar buenos, y los profesores de la secundaria también siento que me ayudaron mucho a acabarme, ¿no? Entonces, cuando hice mi último examen, no me acuerdo cuánto saqué, pero ya era... Ya, bien. Ya, o sea, sí me quedo. sí. En algunas sí me tengo que quedar. Entonces sí me sentí más tranquila, pero ahí me empecé a dar cuenta de la división entre quienes podíamos pagar y entre quienes no, y entre quienes se sentían muy aturdidos y entre quienes decían... A mí me pasó que con ese examen en específico yo sí me sentía confiada. La verdad, porque tengo que reconocer que la secundaria donde yo estudié fue una muy buena secundaria, me tocaron muy buenos maestros y yo soy fiel creyente de que depende mucho de con quién te juntes. De tus amistades, porque mis amigas eran muy de estudiar y sacar buenas calificaciones y ahí todas andaban tratando de sacar los primeros lugares. Entonces eso influyó mucho para que yo siguiera esa corriente. Y cuando nos dieron la guía, porque ven que te dan una guía especial para ese examen, una chiquita. Bueno, esa sí me acuerdo. Entonces lo que nosotras hicimos fue juntarnos para responderlas. Y las que no nos salían, la que ni una ni otra podía responder, las apartábamos y nosotras íbamos a buscar a los maestros. Y nos tocó... Buena organización. Nos tocó un maestro muy, muy padre porque teníamos dudas con las... ¿Cómo se llaman estas que tienes? Que parecen división, pero tienen así una colita. ¿Le posible? No. ¿Una colita? Ajá. No, aquí mira. No, Examen de conocimientos no es, ¿raíz cuadrada? Ándale, No. ¿Sí? la raíz cuadrada. Salvo el podcast. No nos salían y el maestro fue como de, claro, dejó clase, tenía clase, dejó sus ejercicios y se fue con nosotras toda su hora a explicarnos las raíces cuadradas. Oh, qué bonito. Entonces, igual el maestro de química se sentaba con nosotras y nos explicaba bien el tema. Hubo otro que nada más nos decía, es esta es la respuesta. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hago para saber que sea esa? Y ya, el chiste es que yo no pagué cursos. Según yo, solo me bastó con esas explicaciones y que respondiéramos la guía. ¿Creen que la presión que sentía en ese momento no era tanta? No era tanta. Pero ya como la ansiedad, el día de la entrega de los resultados. ¿Ahí te dio más ansiedad? ¿Ni siquiera el día del examen? No. ¿No A te mí la sentiste entrega, presionada? porque ¿saben qué? El día de la entrega de los resultados antes no había WhatsApp, antes era de llamada y a ver en dónde te quedaste. No. Y el esperar que te contestara y te dijera, me quedé en tal como en la que tú querías, era como chin. O sea, como que sí te da el bajón porque todos empezaban de que llamada, o sea, era llamada de ¿dónde te quedaste? Y tu mamá tenía que, o sea, como con la familia, ¿dónde se quedó? Era con más presión que el día del examen. ¿Y si el se día de quedaron en su resultados. primera opción? Yo no me quedé en mi primera ¿No? opción. Yo sí, pero sí recuerdo ese día muy feo. Sí, bueno, adelantándonos un poquito, yo no estaba en mi casa, yo estaba en la casa de mis abuelitos, entonces ahí no tenía una computadora a la mano para checar, y a comparación yo tengo una prima de mi misma edad que hicimos el examen al mismo tiempo, entonces yo tenía a la persona a la que me iba a enterar enfrente de donde yo me encontraba, ¿no? Entonces, como yo no me encontraba en mi casa el día que salieron los resultados, yo dije, yo no lo voy a ver hasta mañana. Yo no soy tonta. Aquí yo no. Y de repente empiezo a escuchar en la casa de enfrente cómo empiezan a gritar, sí, 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 brincando todos y así. Yo dije, ok, se quedó una, bien, vamos bien, ¿no? Entonces mi papá me habla y me dice, ya vi tus resultados. Y yo de, pero ¿por qué los viste? Y tu papá, yo no me iba a esperar. Y ya le dije, y entonces, y me dijo, pues, ¿quieres saber o mañana? Le digo, ay, papá, pues si ya los viste, ya dime, por favor.
Ajá, y ya, pues, en mi casa somos así, ¿no? Entonces me dijo como de, no, pues, ¿te acuerdas que querías la escuela cerca de la casa? Y yo, sí, pues sí. No, pues, en esa no te quedaste. Y yo, entonces no me quedé ninguna, ya valió queso, eso me estás diciendo, papá. La última y no me quedé. ¿Qué puedo esperar entonces? Entonces ya me digo, no te quedaste en esa porque te quedaste en tu primera opción. Estás en CCH Oriente, ¿no? Entonces, para mí como que fue muy bonito. Yo dije, si ya nos quedamos dos, esto ya se armó. O sea, ahorita yo voy a recibir La pura fiesta, llamada. güey. Sí, ¿Dónde sí. nos vemos? Todavía hasta le hice una broma a mi prima diciéndole que no me quedé. Y ella como que se puso así bien triste. Yo dije, ok, esto está siendo como que muy denso, ¿no? Le digo, no, sí me quedé. No pasa nada. Y ahí fue cuando empiezan a mandar los mensajes. Conmigo fue por Messenger. Empiezan a mandar los mensajes, ¿dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? Entonces, pues yo emocionada doy mi primera opción y recibo respuestas de, no, yo no me quedé en mi primera opción, yo no entré a ninguna, yo me quedé como en la cuarta. O sea, ya dieron nombres también de preparatorias que sí nos dieron un mal estigma, ¿no? Que nos Ajá, decían es como de que porque tienes que estudiar, ahí te mandan. Toda esta es presión social y es carga del contexto en donde estamos, ¿no? Entonces, si tú escuchas que una es una muy mala escuela y que vas a terminar muy mal ahí, pues tú te la crees y tú terminas también juzgando a las personas que se queden ahí inconscientemente, ¿no? Entonces, sí cambió todo para mí porque yo, en lugar de estar feliz, me puse muy triste porque creo que más que mi prima, ninguno de los que yo esperaba la respuesta de sus resultados se quedó en su opción que quería. Ya me daba pena ir a celebrar cuando todas alrededor... Estaban Triste. Sí, no sabían qué iban a hacer. Yo les voy a contar que, pues, remarcando tiempos, yo no tenía que revisar en internet. Tú Ok. tenías que ir a la escuela y revisar las listas que publicaban. ¡Qué miedo! Entonces, esa vez yo no fui y creo que no fue mi mamá, sino fue mi amiga. Como las dos habíamos puesto esa primera opción, ella fue la que me marcó y me dijo, me quedé y tú también te quedaste. Ella fue de, ay, qué alivio, qué paz, porque las dos nos habíamos quedado, era como que nuestro futuro, ya dijimos, maestras las dos. De hecho, hola Lupita, fuiste tú la que me avisó. ¡Ay, yo la conozco, Luli! La contadora de confianza, ¿no? Un final feliz. Un final feliz. Sí, bueno, pues miren, es todo este acúmulo de crisis. Yo creo que para mí empezó desde el día del examen. En cuanto recuerdo que abro los ojos, todo fue tensión. Peinarse fue tensión. Agarrar tus cosas fue tensión. Yo no llevaba lápiz porque se me había olvidado, ni goma, ni nada de esto. Me dijeron, llegando allá seguramente va a haber una papelería abierta y pues se arma, ¿no? Ahorita lo conseguimos. Y también nuevamente tuve un privilegio de irme en carro, pero me iba a llevar mi tío, entonces en el carro de mi papá, y pues mi tío no conocía tanto el carro y nosotros sí checamos la dirección, pero él no. No fui a la escuela directamente porque había algunos que iban primero a dar el recorrido, a saber dónde estaba su escuela y luego ya el examen, ¿no? Yo no fui, lo vi en Maps. Y me acuerdo pues que mi mamá y mi tío iban viendo, ¿no? Y yo a gusto en el carro. De repente ya no veo nada, ya desapareció toda civilización, era pura carretera. Y de repente veo una caseta y yo dije, ¿a dónde me están llevando? Un poco tan lejos. Y de repente veo dirección a Cuernavaca. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Nada más llevábamos el dinero de la caseta, ya no alcanzaba para mi lápiz, íbamos con el tiempo a contrarreloj. O sea, yo cuando crucé la caseta dije, ya no me quedé. Yo voy a llegar y ya no voy a poder hacer el examen. Afortunadamente se pudo hacer el retorno. No sé cómo conseguimos dinero, porque recuerden que nos habíamos quedado sin dinero para poder pagar mis lápices. Ahora imagínense para la caseta. El punto es que afortunadamente logramos llegar al punto. Pedimos prestado unos pesitos para mis lápices, mi goma y vámonos. Entré corriendo. Y afortunadamente la fila que me tocó recién iba avanzando y ahí creo que te vi a ti y creo que vi a algunos compañeros de la Ni secundaria. me acuerdo de eso, amiga. No, y es que yo luego empecé a buscar rostros conocidos porque, pues yo iba muy nerviosa. Entonces ya traía ese contexto de crisis y ya llegando al examen no me tocó banca, me tocó un lugar con una maderita. Entonces yo decía, pues, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo me voy a acomodar?
y pasaban las mamás, que no creo que eran mamás, las que como que te estaban revisando que no trajeras nada, los que llevaban mochila porque habían ido solos las dejaban enfrente, te tenías que quitar relojes, todo lo posible con el cabello amarrado, las niñas que no se lo amarraron y no se sabían peinar porque recuerden que tenemos 14 años, lloraban porque no podían agarrarse el pelo y las mamás ahí como podían se lo agarraban rápido y pues para hacer el examen, ¿no? Un chongo, Sí, me acuerdo, es que bueno, yo sí tengo mucha memoria de que te vi a ti porque incluso cuando fui al pasillo al baño o algo así, me la encontré, pero ni nos pudimos decir nada, o sea, como que teníamos miedo hasta de que nos fueran a hablar ni, o sea, era como la cárcel ahí. Sí, no podía decir una palabra, entonces la vi, ¿no? Con los ojos, ¿no? De que, hola. Sí, entonces, pues sí, o sea, yo me acuerdo que sí se sentía mucho la atención de todos los de mi alrededor y tenías miedo de que en cualquier momento, por una equivocación, por un errorcito de ver hacia el piso o algo así, te fueran a cancelar tu examen. Entonces, era mucha presión, muchísima presión. No, terminé antes de la hora, pero yo dije, nadie está terminando. Yo no me puedo ir así, yo necesito que... Sí, entonces, pues ya, yo me acuerdo que no ocupé todo el tiempo, pero eso me hizo sentir en crisis porque dije, pues entonces no lo hice, pero ya no quería repasar, porque a mí lo que me enseñaban en el curso era como de, ya, o sea, si lo pasaste, a menos que tengas muchísima duda de esa pregunta, ya no regreses. Sí, porque te haces dudar a ti mismo y puedes... Exactamente, entonces yo ya no lo quise repasar. Fue como de yo, me esperaré. Ya de regreso yo me vine en transporte público. No, o sea, yo perdida. Pues ya yo llegué a mi casa y me tiré a la cama y me hice bolita porque yo dije, no me quedé ninguna. No se me hizo un examen tan complicado, pero el hecho de toda la presión que yo traía encima y de lo ya retardado que iba y todo, fue lo que me hizo sentir que, ¿no? Sí, pues fue toda la tensión que de repente, ¡paz! Tú, cuéntanos, Ale, ¿cómo te fue a ti en ese día del examen? Pues la verdad es que la primera vez que hice el examen de Comipems está muy borroso en mi mente. Creo que recuerdo más las otras veces que la primera. Pero sí terminé después de que varios ya habían salido. O sea, ya había gente afuera. Y siento que el estrés de que ya hayan salido y tú te quedes ahí, todavía te falten, es como de que ya no me quedé, soy tonta, perfecto. Y ya cuando salí, como que los papás estaban muy apagados y también los niños en general estaban como tristes, como que salían como que muy abrumados. Yo creo que todos con la misma idea de Carla, ¿no? No nos quedamos, no me la sabía. Ajá. Boletín Marín. Sí, y era como te ofrecían comida o dulces cuando salías, porque si salías como medio así, muy abrumado de esa vez. Sí, fue como, hubiera contestado esto, o sea, como que pensando en lo que ya no se podía regresar. ¿No les pasó que había quienes sí se acordaban de las preguntas y después en la escuela era... Ay, horrible. ¿Te acuerdas de esta? ¿Qué pusiste tú? Y yo... Sí. Y él era... No me acuerdo. Sí. Y ellos así de que, no, esta no era la respuesta. Porque había algunas que venían en la guía. Ajá. Ah, sí, y era como de que, no, me equivoqué. Y no, todo... conflicto. Tú ya no quiero que hables de eso. Ya, hasta que nos digan si nos quedamos. ¿Tú dónde lo hiciste? Porque nosotras tuvimos que ir a Tlalpan, ¿no? Y te daban como tu escuela a donde tenías que ir y ya Pero bien lejos de donde vivías. Sí, siempre era bien lejos. No, pues igual era una prepa cerca. Como donde yo me quería quedar era de la zona, pues nos mandaban a lugares cerquitas. Y realmente no me acuerdo tanto de ese día, solo que fue muy temprano. No me acuerdo si iba estresada o no estresada, pero estoy segura que no, porque de verdad que esa temporada yo la viví muy tranquilamente. Okay. Solo me acuerdo de la presión del final, de ver que todos empiezan a levantar. Y es como de que a mí me dijeron que aprovechar hasta el último minuto. No me importa si yo voy a ser la última. Y creo que sí fue como la penúltima en irme. Pero ya de que dije, pues bueno, ya, con la bendición. Si me quedo bien y si no, pues ya veré qué hago. Y a eso vamos justamente porque ¿qué impacto tuvo en nosotras ese resultado, no? Yo les digo, sí me puse muy contenta, así como dijimos el día de los resultados, pero definitivamente no tenía ganas de celebrarlo porque sabía que las personas cercanas a mí no se habían quedado, ¿no? Yo me sentía mal, me sentía culpable conmigo misma por haber aprobado y por no poder hacer nada para que las otras personas se pudieran quedar, porque sí sentía la tristeza, ¿no? Sí era una cosa que se sentía muy densa. Yo me metí a un movimiento que se llama el Movimiento de los Rechazados. Entonces, leyendo justamente esto de Claudia Sheinbaum, ella también estuvo en el Movimiento de los Rechazados, se quedó en SSH y creo que coincido con ella en ese estilo porque ella también decía que se sentía mal y fue a ver qué podía hacer para que se quedara, ¿no? Entonces,
yo busqué en dónde podía hacer algo al respecto, me metí a ese movimiento. Entonces fui a varias conferencias, fuimos a varias marchas y en ese movimiento me dijeron, sí se quedan algunos, pero les decimos una vez, no son todos. O sea, la lucha es fuerte y si ustedes quieren luchar porque algunos se puedan quedar y no sean ustedes, éntrenle y vamos a ver hasta qué momento nos van a dar el chance, ¿no? Pero tienen que ser conscientes que van a llegar con retraso, es muy posiblemente que el primer semestre lo maten porque pues van a llegar tarde, si es que llegamos, ¿no? Entonces, eso me molestó un poco porque, bueno, mi idea siempre fue ir a pelear para que todo mundo se fuera a quedar en la opción que quería, ¿no? Entonces sí me molesté tantito y dije, no, o sea... Yo no sabía que había eso. Sí, hice movimientos. Entonces, pues yo sí, más triste todavía. Me costaba trabajo ver a mis amigas porque yo decía, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, sí creo que no me quiero dar como de la pobrecita, ¿no? Porque sin duda disfruté esa etapa. También creo que ya dentro de la UNAM o dentro de esas instituciones, pues te das cuenta que no es como la pintan, ¿no? O sea, definitivamente tiene muchas carencias, hay malos profesores, hay buenos profesores, entre otras cosas, pero sí definitivamente me pegó a mí que saber que había gente que no se quedaba en su opción, ¿no? Entonces, por eso, pues yo estoy en contra de ese examen, ¿no? Ese fue el impacto que tuvo para mí. ¿Para ustedes? ¿Cómo les fue? No, pues fue triste. Todo triste. Sí, porque recuerdo que también los que me decían que se habían quedado eran, y yo creo que no se dan mal, pero eran personas que como que no eran muy organizadas en la escuela, pues. Okay. Los que se habían quedado. Ajá. Ay, entonces es como otro golpe, ajá, como de que, o sea, ella no entregaba las tareas y yo sí, ella se quedó, yo no. O sea, ajá. Sí, y te hacía sentir peor porque decías, pues, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué pasó en el examen que no me quedé, ¿no? Y ya luego decirle a mi mamá que no me había quedado, porque yo revisé mis resultados. ¿Tú solita? Sí, yo lo revisé en secreto, y yo dije, no, y yo actualizaba, les juro que actualizaba y decía, es un error, ahorita va a salir que sí me quedé. Que sí. Ajá, y fue fuerte decirle a mi mamá de que no me quedé en la que yo quería, ¿no? O sea, me quedé en una bien lejos. Y mi mamá tampoco fue como que me regañara o así, como que sí estuvo conmigo, pero yo me sentía mal y no era algo que mi mamá me pudiera ayudar. Okay. Para superar. Sí, siento que es un sentimiento que es difícil como expresarlo, ¿no? Porque al final de cuentas tú te sientes culpable de eso, tú piensas que tú eres el responsable de no haberte quedado, entonces ¿cómo vas con otra persona a expresar eso cuando dices, pues fue mi culpa? O en el pude haber hecho más, pude haber estudiado, pude haberme preparado, o sea, como que todas las cosas siento que todo lo que no hicimos o que dejamos por confiadas es como... Sale. Ajá. Pues yo lo quise volver a intentar porque no estaba como a gusto en donde yo estaba. Ajá. Entonces, recuerdo que creo que la segunda vez sí le dije a mi mamá que lo quería volver a repetir. Me acompañó y todo. Fue cuando fue el papá de Carla y Carla conmigo. Sí, fue la segunda vez. Okay. Y sí saqué más puntos, pero aún no me quedé a 2 de donde yo quería. Sí, también es horrible. Es horrible quedarte a 1 o a 2. Sí. Es como que es peor que si te hubieran faltado 10. O sea, si te falta 1 o 2, dices, ay, no, estuve muy cerca de quedarme, ¿no? Y como que la frustración va en peso, o sea, como que te va aplastando más conforme cada año lo vas haciendo. Porque pues no descansas, o sea, haces el examen y a los pocos meses ya tienes que ver un curso o algo para volverlo a hacer y prepararte por meses para volver a hacerlo. Entonces yo hice un curso por internet, por YouTube, que me ayudó un buen, ese maestro era muy, muy bueno. Y pero en mi primer examen ya lo encontré tarde. Entonces él subía como videos cada 2 veces a la semana. Okay. Del temario, él hacía todo el temario por YouTube y no cobraba nada. Okay. Entonces, cuando hice el segundo examen, me apoyé en ese maestro y ya fue como que lo seguí en todo el curso y me faltaron 2. Entonces fue como que más fuerte y dije, como por euforia, dije, lo voy a volver a intentar otra vez. Como que era tanta la presión hacia la UNAM que dije, lo voy a intentar otra vez, aunque pierda 2 años que yo ya había cursado el CETIS en donde yo estaba.
Y justo también tenía un amigo que estaba en las mismas, o sea, igual ya estaba en su segundo año de la prepa y lo volvimos a repetir juntos. Ok. Y él, spoiler, él sí se quedó en su examen que hizo y sí perdió dos años, o sea, porque tuvo que volver a iniciar desde primero en el CCH que se quedó. Entonces ya la tercera vez yo no le dije a mamá, dije, no, pues ya si me quedo sí, si no, pues será una experiencia, como que quería guardarme mis sentimientos para mí, dije, yo no le voy a contar, o como sentía como que otra frustración para mi mamá decirle que no me quedé por tercera vez, entonces ya no le conté nada. Y le dije a Carla que si me acompañaba la tercera vez. Y fue conmigo y todo. Igual me quedé a uno, creo que me quedé a uno, a dos las dos veces. Sí. Ya no, dije, pues ya no, pues por algo ya no me quedé. Te vas dando cuenta como de muchas cosas del examen, como que hay chanchullos. Tanto en el de Comipems como en el de la universidad hay mucho chanchullo. Pero pues obviamente tú no te das cuenta porque hay algunas cosas que te los dicen en los cursos que pagas. Entonces, pues es mucho chanchullo, en muchas preguntas, que son trampa, o sea, como cosas que es la correcta, pero para ellos no es la correcta. Entonces, pues hay muchas cosas ahí que no se dicen. O sea, ese fue como lo más traumante de mi vida, hacer 3 veces el Comipems. Pero siento que sí, pues me tenía que quedar en el CITIS donde estaba, porque de ahí salió la carrera que estudié. Ya la acabé, ya la estudié, y pues por quedarme ahí donde... Es que por algo pasan las cosas. Si me hubiera cambiado, quizá no hubiera sabido qué quería estudiar. Entonces me quedé ahí, la terminé, y pues ya terminé mi carrera. Soy odontóloga, entonces pues sí me gusta mi carrera, y siento que sí tuvo que ver mucho donde me quedé y donde la vida te pone, porque aunque tú te quieras cambiar, te quiere decir algo y te tienes que ir a donde tienes que quedarte. Cuando te toca, te toca, y cuando te no, toca, te toca. Aunque te quites. Sí. O aunque te pongas. Y que te pongas. Creo que por eso muchas personas, por ese estigma o ese prejuicio que le tenemos a las escuelas, no disfrutan esa etapa ya hasta después, ¿no? O si es que en algún momento la alcanzaron a disfrutar. Y eso pues sí me parece muy feo. También ahorita está la noticia de que la UAM ya abrió, ¿no? También para los bachilleres, pase reglamentado. Ajá, de que a los pases reglamentados mejores promedios se pueden pasar a la UAM directamente. Entonces sí, también pues sí he escuchado prejuicios como de la gente que se queda en el bachilleres no está preparada para una universidad como esa, ¿no? Entonces no es nuestra culpa, yo quiero repetir nuevamente, son muchos contextos, muchos prejuicios que nos van dando, incluso en la misma UNAM, sí, cuando llegas a la universidad es cuando te encuentras gente de otros lados, ¿no? Porque hay gente que hace los exámenes para pasar a las universidades y pues ya, de varios. Y sí se siente una diferencia, o sea, sí creo que se prejuicia mucho a la gente que viene de CONALEP, o que viene de bachilleres, o que viene de cualquier otra escuela que no sea la UNAM, se les prejuicia. Y a los de el poli, pues se les odia, ¿no? Es como mi rival, ¿cómo pudiste llegar acá? Creo que por eso me parece importante que lo hablemos, porque definitivamente estos contextos, pues no nos los explicaron, ¿no? Aquí, pues ya tú nos cuentas un contexto que aparenta ser bueno, pero repetimos, estamos en una edad joven en donde no estamos seguros de si esa es la opción, ¿no? Puede ser una opción, pero puede que vayamos cambiando en el transcurso, entonces si cambias... Sí, ya en el futuro fue cuando yo me di de golpes en la pared casi de decir, con los aciertos que saqué yo me pude haber quedado en una universidad, en una prepa con pase, y dije, me pude haber ahorrado el siguiente examen, porque ahí vienen los traumas, o sea, eso de no haberme quedado y eso ya lo viví ahí. Y fue cuando de que, ¿por qué no quería salir de mi lugar, de mi casa? Y ya le había comentado a Carla antes esto, que una vez un maestro me dijo que los exámenes no están diseñados, de acuerdo a lo que me dijo, no están diseñados para evaluar tus conocimientos, sino tus habilidades y tus aptitudes. Y por eso luego no te quedas en el de las universidades, están hechos de diferente manera porque están supuestamente diseñados para el sistema en el que trabaja cada universidad. Porque la forma en la que enseña la UAM, la UNAM y el Poli es completamente diferente. Y dice, por eso ves a personas que saben mucho, pero sus habilidades o sus aptitudes no fueron las adecuadas de acuerdo a este examen, por eso no se quedan. Y es cuando digo, entonces el problema no es el examen, el problema son los lugares.
que Sí. no hay los lugares suficientes Ujú, para para abastecer. la demanda de todas las personas que quieren Sí. entrar a la universidad o a la educación en general. Y yo digo que un examen sí es necesario desde mi punto de vista, pero siempre y cuando haya una garantía de que para todos los que apliquen va a haber algún lugar. O sea, siento que otro conflicto muy grande, y eso también lo noté en mi conclusión, es la educación en México, ¿no? Definitivamente no es una educación de primera mano, ¿no? Y no es pareja para todos. Y no es pareja para todos, porque justamente me regreso a mi primer contexto. Yo estaba en una secundaria cerca de mi casa que no estaba enseñando bien y en algún punto, dentro de esta lucha que quisimos hacer mi papá y yo para a ver qué podíamos hacer, hicimos un curso gratuito para gente que iba a entrar al Comipems de esa escuela. No me acuerdo directamente si era de esa escuela, pero de la zona, ¿no? Pero es bien complicado porque no tienen esos conocimientos ni básicos. Ajá, y no es porque ellos no quieran aprender, porque genuinamente se esforzaban mucho en ese curso que dimos, pero era que no puedes aprender todo lo que tenías que aprender en tantos años en 6 meses. O sea, es imposible que te pueda dar toda esa información. Entonces sí me daba mucho coraje porque yo decía, por la zona en que nos tocó vivir, por el contexto que tenemos nosotros, no vamos a alcanzar a pasar ese examen. Nuevamente depende del entorno en el que nosotros estamos. Bueno, pues para darle término a este tema, yo sí quisiera decir, sé que este tema de eliminar el examen del Comipems es muy polémico, como ya lo hemos mencionado en el transcurso del video. Para mí, yo les estaba diciendo que es ya un cierre, ¿no? Como tal, pues no estuve directamente haciendo movimiento ni nada ahí en este momento, pues ya hace mucho tiempo que pasó, hace mucho tiempo que la gente que yo quería ya hizo sus respectivos exámenes. Como quiera, ya pasamos por esas etapas, ¿no? Tengo una prima ahorita que va a hacer su examen y ella va a ser la primera de nuestra familia que no va a hacer el examen con mi PEMS. Sí lo considero un descanso, como ok, o sea, creo que vamos bien y me siento contenta con el resultado, ¿no? Yo escribí aquí, el problema de la educación en México es más grande que desaparecer un examen de selección. Sin embargo, este hecho histórico marca un antes y un después en la forma en que los jóvenes se ven y en la forma en la que nos hicieron vernos a causa de competir entre nosotros por un lugar en el aula, cargados con el peso de una responsabilidad que siempre fue obligación de nuestro gobierno, el derecho a darnos una educación. Porque, pues sí, creo que mucha gente a mi alrededor, pues se quedó sin estudiar o estudió con mucho prejuicio de por medio y no me gustaría que alguien que lo siguieran viviendo, ¿no? Y pues ahí en el artículo 3 dice que la educación es derecho de todos, entonces me alegra que de alguna manera esto se esté empezando a notar y estemos empezando a hacer algo. De acuerdo a mi postura frente a esta desaparición del examen, hace un momento lo dije, yo sí lo considero necesario, no sé si necesario como tal, pero sí de alguna forma tenía una razón y en algunos puntos a lo mejor funcionaba o era útil, ¿no? Yo creo que también por algo duró mucho tiempo. Ahorita el hecho de que lo hayan desaparecido, pues seguramente tiene que haber un plan detrás de esta estrategia, porque no solo es como luego muchas que aplican de que fuera animales de los circos y luego tanto animal ahí sin saber qué hacer. Pues esperemos que sea una solución, ¿cómo se puede decir?, funcional para la sociedad, que sí haya un cambio y pues para los chavos, para los adolescentes que lo están viviendo ahora. A mí me tocó el tiempo que yo di clases en una secundaria, había muchos de mis alumnos que estaban muy felices porque ellos decían, ya entró la presidenta, ya no vamos a hacer examen el siguiente año. Y pues eso también me da un poco de paz, un poco de alegría, que ellos ya no vivan ese estrés o ese conflicto que nosotras estamos contando, ¿no? Okay. Entonces, pues que pase lo que tenga que pasar con los mejores resultados y que sea una estrategia que se haya implementado pues conscientemente, ¿no? Pensando desde para poder abordar todos los ángulos, todas las aristas, todas las problemáticas o la mayor cantidad de problemáticas que se puedan presentar y haya una resolución para todos. Siento que sí, o sea, yo también estoy de acuerdo con Cass, como que sí necesito que se hagan, pero a la vez no, porque lo que yo viví fue muy traumático para mí. Le decía a Carla que yo ya estaba viendo si hacer el examen para titularme o hacer otra cosa, porque yo ya estoy muy traumada con los exámenes. Entonces, es bueno que ya no hagan exámenes, porque sí es mucha carga, y siento que, ahorita platicaba con ellas de que yo aplacé por mucho tiempo, voy a hacer esto cuando me quede, voy a hacer esto cuando esté en la UNAM, y siento que
aplazar eso ya no te deja disfrutar del momento que estás viviendo. Entonces está bien que ya no lo hagan, que ya sean más felices ahorita sin el examen, pero sí es necesario que hagan o que abran más sedes de la UNAM o algo para que igual se pueda quitar en otro momento el examen para esas escuelas, para que haya más abasto, porque como son tan pocas, pues no hay como para todos los alumnos que quieren entrar a la UNAM. Entonces sí siento que una opción sería que hagan más FES, más prepas, más SHs, como también en el estado, que no solo se enfoquen en la ciudad, porque hay muchos alumnos, sus alumnos que son del estado, o sea, son muchas horas para ir hasta la escuela porque son muy lejos. También es un desgaste físico y emocional de ir de acá hasta acá, hacerte 2 horas de ida y regreso. Es mucho tiempo. Esperemos que, pues sí, ojalá todas nuestras peticiones sean escuchadas, que esto no se detenga nada más con que ya se eliminó y ya, porque sí queda un largo camino que recorrer. Y pues nada, aquí les vamos a dejar abajo los enlaces de lo que se buscó, de la información de ahora lo que se va a hacer respecto a qué va a pasar con nosotros. Y pues sigan al pendiente porque pues esto es nuevo, entonces es posible que se vaya modificando y así, ¿no? Entonces... Cuéntenos su postura en los comentarios, qué piensan, ¿están a favor de esto que se va a implementar? ¿Están en contra? Si tienen adolescentes en casa, ¿cómo los ven? ¿Tranquilos, no tranquilos? Si son adolescentes y van a entrar a la prepa, disfruten, aprovechen este momento. Por favor, vean las experiencias que tenemos. Aprovechen el lugar que van a ocupar. Sea donde sea. Muchísimas gracias por vernos en este episodio. Seguramente duró un poquito, pero gracias a los que se quedaron hasta este momento para poderlo ver. Y pues muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias por invitarme. Digo que yo siempre veo todos los videos y es un sueño ya estar en el set y poder estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Aquí la futura... ¿Qué? Odontóloga. Yo todavía no me titulo, pero sí. La futura odontóloga, le diría que demos esos para tus servicios, pero bueno, pues ya más adelante, en alguna oportunidad, documentaremos ahí el datito. Pero bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes. Bye. Bye. Síganos en todas las redes sociales. Chao. Corte.